Bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión que nos lleva a la gélida estepa soviética, Ufa, un lugar. a intentar comprender la mente de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Un hombre que desde luego no deja indiferente. La verdad es que no. No. Y a través de los datos que ofrece Wikipedia vamos a intentar desentrañar qué llevó a este hombre a cometer actos tan terribles. Un enigma complejo, sin duda. La historia de Chikatilo nos confronta con la oscuridad que puede ocultarse tras una fachada de normalidad. Empecemos por su infancia. Wikipedia nos habla de una época marcada por la guerra, la pobreza extrema y una historia familiar realmente perturbadora Sí. sobre canibalismo. Efectivamente, se dice que la madre de Chikatilo le contaba que su hermano mayor, Stepan, había sido secuestrado y devorado por caníbales. Madre mía. Durante la hambruna que asoló Ucrania en los años 30, una imagen terrible, ¿verdad? Imaginen el impacto psicológico en un niño que crece con esa narrativa. Es escalofriante. ¿Podría esta historia real o ficticia haber influido en su desarrollo psicológico, haber sembrado la semilla de la violencia en su mente? Es una posibilidad que no podemos descartar. La sombra del canibalismo de la violencia extrema se cierne sobre la infancia de Chikatilo como un presagio. Aunque, por supuesto, la psicología humana es compleja y no podemos atribuir sus actos únicamente a este factor. Wikipedia también menciona que Chikatilo sufrió acoso escolar. Describen a un niño introvertido tímido, con dificultades para relacionarse. ¿Podría esto haber contribuido a su posterior aislamiento y resentimiento? Sin duda, la infancia y la adolescencia son etapas cruciales en la formación de la personalidad. La miopía que padecía la enuresis hasta los 12 años, las burlas de sus compañeros, todos estos elementos pudieron generar inseguridades y frustraciones que marcaron profundamente a Chikatilo. Es como si cada pieza del puzzle de su vida encajara en un patrón siniestro. Entonces, según Wikipedia, Chikatilo se casa Sí. y tiene hijos. Aparentemente llevaba una vida familiar normal. Sí, una vida aparentemente normal, pero en el ámbito sexual las cosas eran muy distintas. Chikatilo confesaría más tarde que sufría de impotencia, lo que le generaba una gran frustración. Y podríamos trazar una línea entre esa frustración sexual y el inicio de su actividad criminal. En 1978 comete su primer asesinato documentado y Elena Zakotnova, una niña de tan solo 9 años. Un crimen que marca un antes y un después. Chikatilo la trajo con engaños, la llevó a una cabaña y intentó abusar de ella, pero su impotencia se lo impidió. La rabia, la frustración lo dominaron y la atacó brutalmente con un cuchillo. Wikipedia describe la escena del crimen con una crudeza escalofriante. No solo la asesinó, sino que la mutiló. Y este patrón, este modus operandi se repetiría en muchos de sus crímenes posteriores. Exacto, la elección de víctimas vulnerables, la violencia extrema, las puñaladas, las mutilaciones, un ritual macabro que se convertiría en su sello personal. La policía tardaría años en descifrar este patrón, años durante los cuales el carnicero de Rostov seguiría sembrando el terror. Hay un detalle que me llama la atención. Un detalle que aparece en Wikipedia y que al principio desconcertó a los investigadores: la discrepancia entre el grupo sanguíneo de Chikatilo y el del semen encontrado en las escenas del crimen. Un misterio dentro del misterio de Chikatilo pertenecía al grupo sanguíneo, mientras que el semen hallado en las víctimas era del grupo AB. Un error en las pruebas, o algo más. ¿Qué implicaciones tuvo este enigma en la investigación? Esa pregunta, amigo mío, nos adentra aún más en las sombras de este caso. Y es que, como veremos, esta discrepancia tuvo consecuencias fatales, permitiendo a Chikatilo seguir actuando con impunidad durante años. Y mientras tanto la policía buscaba respuestas. Un culpable Wikipedia menciona que, de hecho, un hombre inocente fue condenado por el primer crimen de Chikatilo. Así es, Alexander Kachenko, que ya tenía antecedentes por violación y asesinato, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, un hombre atrapado en la red de un sistema judicial imperfecto, mientras el verdadero culpable seguía libre. Y mientras un inocente pagaba por sus crímenes, Chikatilo seguía moviéndose entre las sombras, un fantasma que se ocultaba a plena vista. Un hombre con familia, con trabajo, una máscara de normalidad que escondía un abismo de horror. Wikipedia lo describe como un hombre metódico frío que incluso anotaba los detalles de sus crímenes en un cuaderno. Sí. Un cuaderno que, por cierto, nunca se encontró. Imaginen la información que podría haber contenido ese cuaderno, las claves para comprender la mente del asesino, sus motivaciones, sus fantasías más oscuras, una pieza fundamental que lamentablemente se perdió. Y mientras la policía buscaba a ciegas, la lista de víctimas seguía creciendo. Niños, niñas, adolescentes, atraídos con engaños, llevados a lugares aislados para saciar la sed de sangre de Chikatilo. El modus operandi se repetía con una precisión escalofriante. La violencia desatada, las mutilaciones, la búsqueda de una satisfacción que solo encontraba en el sufrimiento de los demás. Wikipedia menciona que en 1984 estuvieron a punto de capturarlo. De hecho, fue detenido en un mercado tras levantar sospechas por su comportamiento. Parecía que el carnicero de Rostov había caído. Pero el destino o quizá la torpeza del sistema le dio una segunda oportunidad. ¿Te refieres al análisis de sangre? Exactamente.
Recuerda la discrepancia que mencionábamos antes. La policía obsesionada con el grupo sanguíneo AB descartó a Chikatilo como sospechoso. Increíble, ¿verdad? El error que le salvó la vida, al menos temporalmente. 6 años más de libertad para seguir matando para perfeccionar su técnica para desafiar a la policía. ¿Qué supuso este error para la investigación? Fue un golpe devastador. No solo permitió que Chikatilo siguiera matando, sino que también sembró la duda y la confusión en la investigación. La policía se sentía cada vez más presionada, la sociedad exigía respuestas, y el asesino se les escapaba entre los dedos. Es como si Chikatilo se hubiera convertido en una sombra, en un fantasma que se movía con total impunidad. Y mientras tanto, la sombra del miedo se extendía por la Unión Soviética. La gente temía por sus hijos, las familias se encerraban en sus casas, el pánico se apoderaba de las calles. ¿Cómo actuaba Chikatilo? ¿Cómo elegía a sus víctimas? Solía frecuentar estaciones de tren y autobús, lugares donde la gente estaba de paso vulnerable. Se ganaba la confianza de sus víctimas, a menudo niños o jóvenes con problemas familiares, y los atraía con engaños. Les prometía dulces, ayuda, compañía, cualquier cosa para llevarlos a un lugar apartado donde poder dar rienda suelta a sus instintos más oscuros. Y una vez más, el bosque se convertía en escenario de sus crímenes. Un lugar oscuro aislado donde la naturaleza se convertía en cómplice del horror. ¿Es escalofriante pensar en la cantidad de sufrimiento que se concentró en esos bosques? Las víctimas atrapadas en una pesadilla de la que no podían escapar, y Chikatilo convertido en un monstruo que se alimentaba de su dolor. Pero el reinado de terror de Chikatilo no podía durar para siempre. En 1990, después de una década de crímenes, el cerco se estrecha a Wikipedia habla de un dispositivo policial sin precedentes, con cientos de agentes vigilando las zonas donde el asesino solía actuar. Era una cuestión de tiempo. La presión sobre la policía era inmensa, la sociedad exigía resultados. Y el destino, o quizás la propia arrogancia de Chikatilo, propició el encuentro que marcaría el principio del fin. Un policía, un simple sargento llamado Igor Rybakov, observó a Chikatilo salir de un bosque con un aspecto sospechoso, manchas de sangre en la ropa, un dedo vendado, detalles que a otro agente podrían haberle pasado desapercibido. Pero Rybakov, con una intuición casi sobrenatural, decidió anotar el nombre de Chikatilo, un nombre que sin saberlo acababa de entrar en la historia criminal. Y el día siguiente, el hallazgo de un nuevo cadáver en la zona confirmó las sospechas. El cerco se había cerrado. El monstruo por fin tenía rostro. El 20 de noviembre de 1990, Andrei Chikatilo era detenido, y la Unión Soviética contenía la respiración esperando que la pesadilla por fin hubiera terminado. Tras su detención comienza un nuevo capítulo en esta historia. La confesión Wikipedia detalla cómo Chikatilo al principio se mostró desafiante, negando cualquier implicación en los crímenes. Era una estrategia, una forma de aferrarse a la última brizna de control. Posibles. Algunos expertos creen que esa actitud desafiante era una máscara, una forma de negar la monstruosidad que él mismo había creado. Pero la evidencia era abrumadora. Las pruebas, los testimonios, todo apuntaba hacia él. Y finalmente la máscara se resquebrajó. Chikatilo confesó. 52 asesinatos. 52 vidas cegadas por la brutalidad de un hombre que durante años se movió con impunidad entre las sombras. Y la confesar abrió las puertas a un abismo de horror. Describió los crímenes con una frialdad que dejó atónitos a los investigadores más experimentados. Wikipedia recoge algunos fragmentos de su confesión, frases escalofriantes que nos permiten vislumbrar la oscuridad de su mente. Sentía una especie de furor, una sensación de desenfreno. Decía, no podía controlar mis actos. Era sincero. O buscaba justificar lo injustificable. Es difícil saberlo con certeza. En su confesión se entremezclan la culpa del arrepentimiento y la autocompasión. Habla de su infancia traumática, de las humillaciones que sufrió, de la burla de los demás por su impotencia. Busca explicaciones, excusas, pero nada puede borrar el horror de sus actos. El juicio de Chikatilo fue un acontecimiento mediático sin precedentes en la Unión Soviética. El mundo entero observaba con horror e incredulidad. Los familiares de las víctimas clamaron por justicia por una condena ejemplar. Y Chikatilo, encerrado en una jaula durante el juicio para protegerlo de la ira de los presentes, se convertía en el símbolo del mal, en la encarnación de las pesadillas que habían atormentado a la sociedad soviética durante años. El 15 de octubre de 1992 fue condenado a muerte por 52 asesinatos. Un veredicto que no pudo devolver la vida a las víctimas, pero que alivió en parte el dolor de sus familias. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue ejecutado de un tiro en la nuca. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, un final anónimo para un hombre que sembró el terror a su paso. El caso de Chikatilo nos deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo un hombre aparentemente normal cometer actos tan atroces? ¿Qué combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales lo convirtieron en un monstruo? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero su historia nos recuerda que la oscuridad puede anidar en los lugares más inesperados, que el mal puede tener un rostro humano, una vida aparentemente normal.
nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la prevención de la atención a las señales de alerta de la lucha contra la violencia en todas sus formas. Porque el horror, como nos demostró Andrei Chikatilo, no siempre se esconde en las sombras, a veces camina entre nosotros. Y con esa reflexión, queridos oyentes, damos por concluida esta inmersión en la mente de uno de los asesinos en serie más brutales de la historia. Que la historia de Andrei Chikatilo nos sirva como recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por un mundo más justo y compasivo.